Dios nos manda a orar, sí, a pedirle la guianza al Espíritu Santo, pero nos envía a escudriñar la palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que hacer parte de nuestro diario vivir el leer la palabra para podernos comportar como la palabra dice, para poder ser parte de lo que dice la palabra. Tenemos que escuchar, creerla y obedecerla. Escucharla, creerla y obedecerla. Porque no solo es leerla y repetir en un momento que, no, Jehová es tu fortaleza y esto. Hermano, es vivir que de verdad Dios sea mi fortaleza. Cuando yo le estoy diciendo a otro que Dios es nuestra fortaleza, que yo le tenga que con mi vida, con mis actos, se vea la palabra de Dios. Así que yo tengo que comer la palabra de Dios, tengo que ser llena de la palabra de Dios, tengo que digerir lo que dice la palabra de Dios, que se convierte en parte de mi vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a creerla, a obedecerla. La misma nos llena de tal manera que se convierte en parte, traerá, ¿verdad? La palabra de Dios es dulce. La palabra, como dice, que él comió y sintió que era miel, a pesar de que eran palabras en ese momento de juicio, eran palabras fuertes en ese momento para el pueblo, pero era dulce. Le supo dulce porque la palabra de Dios es dulzura, es riqueza a nuestra vida. El hecho de comer el libro indicaba que el mensaje debía salir de adentro, del corazón, que se comía la palabra, porque la palabra tiene que salir de adentro, del corazón. De nuestro corazón tiene que salir la palabra. El vientre era símbolo de su interior. La palabra de Dios debía afectar sus emociones y a vivir su compasión para poder entender lo que Dios quería que llevara al pueblo. Ya había hablado que el hambre espiritual es diferente al fisiológico, porque el fisiológico, mientras más comemos nos sentimos llenos, pero en el espiritual, mientras más leemos, más queremos seguir leyendo, más queremos conocer del Señor, y mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos al Señor y más conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo nos debemos de comportar? La palabra lo dice. ¿Cómo debemos de vivir? La palabra lo dice. A veces por ahí dice, no hay un librito para ser padre, no hay un librito para casarnos, pero sí está la Biblia. La Biblia te dice cómo debe de ser el matrimonio, la Biblia te dice cómo tú criar a tu hijo, porque te dice que lo instruyas. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir en cada faceta de nuestra vida. No hay un libro creado por un hombre para dirigir nuestra vida, pero hay un libro que sí puede regir nuestra vida y nos puede cambiar y nos puede transformar a nosotros y podemos transformar a los que están en nuestro entorno. Y esa es la palabra de Dios. Así que si pasamos más tiempo orando y leyendo la palabra, más conoceremos del Señor y más deseo tendremos de hacer la voluntad de Dios. Dios nos da un nuevo valor cuando nos llama, cuando nos da el llamado, que tenemos que proclamar sin temor alguno. Cuando se recibe la palabra y la asimilamos en nuestra vida, estamos listos para realizar lo que Dios nos ha encomendado. En este caso, a Ezequiel, Dios lo encomendó al pueblo que él conocía, eran sus parientes, sus amigos, sus allegados, con los que había compartido, con los que había sufrido, pero ahí Dios le dijo, proclama sin temor alguno. Ellos te conocen, son los tuyos, tú sabes el sentir de cada uno de ellos, pero tú vas a proclamar mi palabra sin ningún temor. Así que nosotros podemos llevar a la palabra de Dios sin ningún temor. Dios le decía que era más fácil hablarle a un pueblo extranjero, pero Dios no le dio ese. Dios lo mandó al mismo pueblo. Tal vez a alguno de ustedes Dios lo llama al extranjero, a lo mejor de misionero, a llevar la palabra allá, pero la llevamos al exterior, pero también la tenemos que llevar aquí, a los que están a nuestro alrededor. Porque qué bonito es cuando a veces te pueden decir, wow,
A veces sin tú hablar, y tú pasas por un sitio o llegas a tu trabajo y dices, ay, llegaste tú, llegó la alegría, o llegó esto, llegaste, que tú haces la diferencia. Que nosotros hagamos la diferencia. Porque si en nosotros está la palabra de Dios, nosotros hacemos la diferencia. Eso es, aleluya. Y así Dios nos manda a que hagamos la diferencia donde Él nos ha puesto. Dios nos manda, ¿verdad? A pesar de las hostilidades que vamos a encontrar, a veces las presiones de grupo, a veces las dificultades que van a hablar, los comentarios, las cosas, pero Dios nos manda al lugar. Dios nos envía. Hay un llamado general para todo el mundo, que es predicar la palabra. Y predicar no solamente es decir, me paré en un púlpito a predicar. Predicar tú puedes con tu testimonio, con tu hablar, con tu servicio a tu prójimo. Estamos dándole servicio al Señor. Sea en lo mucho o en lo poco que Dios te llama, vamos a obedecer a ese llamado que Dios nos da. Como cristianos somos llamados a proclamar el Evangelio. Cualquiera que sea la respuesta que obtengamos de ello, puede ser que haya resultado como no haya resultado. Aquí lo de nosotros no es ver resultado, lo de nosotros es obedecerle a Dios. Lo de nosotros es decir, Señor, aquí estamos. Tú me llamaste, Señor. Tú me sacaste a lo mejor de un montón de cosas, porque habrá gente que tendrá unos testimonios de dónde Dios los sacó y de dónde. Habemos otros que tal vez no tengamos esos testimonios. Venimos de hogares disfuncionales, de problemas, de dificultades. Otros que vienen de hogares que vienen de la iglesia desde pequeños. De donde sea que Dios te ha llamado, ahí Dios quiere usarte. Y mientras más leamos la palabra de Dios y busquemos, podemos encontrar un propósito. Aparte del llamado general, podemos encontrar cuál es el llamado para nuestra vida. Yo llegué a esta iglesia hace como 12 años y tuve como 6 años sentada sin hacer nada y decía, Señor, de donde vine no me voy a ser miembro, no tengo que ser miembro para ser salvo, para hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Pero una vez en esta misma célula, porque siempre que tengo la oportunidad, que estoy libre o de vacaciones, vengo, el Señor usó una hermana y me habló y me dijo, veo muchos niños alrededor tuyo. Niños, Señor, ¿pero de qué? Y después yo me fui con todo eso en mi mente y yo decía, pero niños, ¿en qué? Ella me dice, como en una escuela, en algo. Lo menos que yo pensaba era que el Señor me iba a llamar a trabajar en la escuela bíblica. No soy maestra de profesión, pero en las cosas del Señor, el Señor me tiene como maestra. Y empecé con un grupito, y todavía estoy con ese grupito, más otro más que me dieron, pero un grupito de 4 y 5. Es bien difícil tú enseñarle la palabra, porque no es lo mismo. Aquí yo le hablo a ustedes, algunos se dormirán, algunos oirán, pero tener un nene de 4 y 5 años hablándole no es hablarle solamente. A un niño a esa edad tú tienes que llevarle visuales, tienes que hacer juegos, tienes que hacer cosas para que el niño pueda aprender la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué aquí tú me has metido? Esto no va conmigo. Y yo estaba a punto de hablar con Olga y decirle, no, Olga, yo aquí no voy a estar, yo no puedo. Hasta que un retiro de maestros trajeron un recurso y el recurso ministró, y cuando estaba cerca de mí ministró, Dios es el que pone en cada lugar. Aleluya. Dios es el que pone en cada lugar. Y yo entendí, Señor está bien. Yo le dije, oiga, yo iba a hablar contigo para renunciar, pero yo no voy a renunciar. Porque entendí que Dios me puso en ese lugar. Por lo que hice, empecé a orar. Señor, si ahí es que tú me quieres, dame la pasión. Porque yo pueda entender cómo yo trabajar con esos niños.